Principio, presentación de diapositivas. Desde el principio. Antes que esto, volumen vamos a aumentar, en caso que no se me escuche. Ya, principio. Ya, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Se ve la imagen? ¿Me escuchan normal todo? Sí, doctor, sí se ve y lo escuchamos bien. Perfecto. Entonces iniciamos. El día de hoy, bueno, ante todo, muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hacer la clase de litiasis urinaria, muy frecuente en el área de emergencias de nuestro hospital. Eh, Justo hoy día hemos tenido un caso, ¿no? De un paciente, ahorita vamos a mostrar las imágenes con los alumnos de mi grupo. Hemos visto de un paciente que ha sufrido hace un mes y medio cólico nefrítico, se le puso una nefrostomía, el cálculo lo que condicionó la dilatación y esta dilatación, como tiene peristalsis el uréter, pues genera pues espasmos, y estos espasmos lo que va a condicionar pues a dolores intensos, ¿no? Y todos los síntomas neurovegetativos. Bueno, vamos a empezar. En realidad, esto es una piedra gigante en el camino de un hombre. El cálculo cuando te da, pues ya es difícil que hagas tus cosas, vas a tener emergencia, vas a dejar de todo. Es uno de los dolores más intensos que hay del hombre, ¿no? Preguntando a algunos varones como cuánto cuantifica dolor, y han hecho algunas comparaciones con el testículo, ¿no? Es como que te golpean el testículo 10 veces el dolor, es lo que menciono, ¿no? Y las damas mencionan que es más que el parto vaginal, ¿no? Entonces lo que mencionan, es como fue tu parto, no, es mucho más, me dijeron, ¿no? Es 2 veces más el dolor. Bueno, fue una comparación que he hecho en mi experiencia preguntando a algunos pacientes, ¿no? Cómo cuantifica, qué tanto es el dolor, qué tan intenso es. Imagínense entonces, ¿no? Nosotros cuando hay un problema intestinal, diarreas, hay pues espasmos, hay cólico igualito en el uréter, ¿no? Y el uréter pues es un espasmo terrible, ¿no? No hay una posición antálgica, es un dolor que no te va no vas a tener ni una posición donde te calma, ni echado ni parado. Y una forma de reconocer pues, con otros dolores cuando te dicen los pacientes, tengo un cólico de riñón, ya te pasa cuando te sientas. Sí, pero cuando me paro me comienza a doler ya, pues, y con eso dense cuenta que no es un cólico. Un cólico te dará aunque estés recostado. Es que los cálculos renales pueden estar en distintas zonas, y los que duelen principalmente son estos cálculos, ¿no? Los que están bajando, los que caen al uréter, donde migran hasta la vejiga, como obstruyen, no dejan pasar la orina, entonces, y se sigue produciendo orina, todo esto va a conllevar a que el riñón se dilate, haya presión intrarrenal, a espasmos y todo ese cortejo neurovegetativo, náusea, vómito, sudoración fría, porque puede suceder. Entonces, el cálculo pues baja desde el riñón, genera estos cólicos, y generalmente un lado. Yo nunca he visto que haya habido dos lados, ¿no? Pero puede ser que una persona en algún lugar del mundo justo haya bajado dos cálculos, para que le diga, me duelen los dos riñones, tengo un cólico en los dos, ¿no? Como les menciono, nunca he visto esa situación. Probablemente se pueda dar, pero cuando una persona me dice, me duele los dos, habitualmente digo, este es pues una lumbalgia, una radicopatía, una asiática, ¿no? Etcétera, ¿no? Y para ello solamente hacemos una ecografía, vemos si hay dilatación, ¿no? Porque al final no vas a ver esos cálculos que estás viendo, no vas a verlo, pues en la ecografía solamente puedes mirar lo que es el riñón y la vejiga, pero el ureter es difícil por el intestino, los gases intestinales, ¿no? Entonces es un poco complicado tenerlo en emergencia, salvo que le saque la tomografía, que viene a ser el gol estándar de cálculos renales. El día de hoy lo que les comentaba, un paciente que llegó a la parte de consulta en realidad, pero este paciente aprovechamos su cálculo, ¿no? Y mire, si se dan cuenta, pues es un cálculo en el ureter distal, en la medición que había sido aproximadamente de 1.4 centímetros, llegando a la vejiga, ingresando a la vejiga, ¿no? Pero ese cálculo nunca ingresó a la vejiga, por eso le hizo una nefrostomía después, ¿no? Entonces el cálculo genera esta dilatación del uréter del lado izquierdo, es lo que estamos viendo, y hoy día ha sido este paciente, ¿no? Le hemos tomado foto. Ahora de la parte del
la parte lateral, la parte de perfil, o lo que llamamos la parte sagital de la tomografía, vemos que el cálculo está ingresando, ¿no? Pero no puede ingresar, porque este cálculo es más de 1 centímetro, ¿ya? El cálculo normalmente progresan fácilmente los cálculos de 5 milímetros, ¿no? Aunque la estrechez del ingreso hacia lo que es la vejiga en la pared es de 2, 3 milímetros, pero se dilata y podría pasar cálculos, ¿no? En algunas veces hemos tenido pacientes que han eliminado cálculos de 10 milímetros, de 1 centímetro. Poco complicado, pero ha habido, ¿no? Pero normalmente los cálculos no pueden pasar de 7 para arriba. No pueden. Por eso que los protocolos de litotriza que se realizan son de 7 milímetros y la electrotriza extracorpórea se hace entre 7 y 20 milímetros, ¿no? O sea, dentro del protocolo, y son unas 5 sesiones aproximadamente las que se realizan, y durante el trayecto de la realización de esta litotricia se puede pulverizar el cálculo, ¿no? De manera extracorpórea. Hoy en día aparecieron otros equipos, aparte de los que podamos tener, como lo que es el... Eh, por fragmentación, por energía neumática, que es lo malo de ello, que genera gran retropulsión, y el calculito que pueda estar en el uréter bajo, el uréter distal puede irse hasta el próximo o hasta el riñón, ¿no? Porque genera mucho ese efecto mecánico, mucha retropulsión, ¿no? Pero después vamos a hablar un poquito más de lo nuevo que hay hoy en día, ¿no? Y hay en Tacna. Si se dan cuenta, cerca de la flechita, pues acá el riñón derecho se ha dilatado, ¿no? Y esto es algo importante que tienen que saber ustedes, porque la dilatación es lo que miramos primero. Por eso la ecografía en todo lado hoy en día se tiene. Y la dilatación renal, la hidronefrosis, la ectasia de esa pelvis, de esas cálices, es lo que ustedes tienen que mirar. Si un paciente dice que le duele un lado y está con hidronefrosis, es probable que sea un cólico nefrítico. Es un cólico nefrítico, ¿no? Pero probablemente sea por un cálculo, ¿no? Que también puede ser por un coágulo, un tumor del urotelio que está obstruyendo, etcétera, ¿no? Pero normalmente el cálculo es lo que nos va a generar este problema de hidronefrosis, por lo que mismo hemos mencionado la obstrucción que pueda generar. Vemos de otra manera en corte axial, ya más cerca, el cálculo que está ingresando a la vejiga, y es importante. Muchas veces ustedes en el transcurso de su experiencia clínica que van a tener más adelante, puedan encontrar cálculos alrededor de la vejiga, ¿no? Pero recordar que acá hay plexos venosos, ¿no? Y vienen a ser los fleboletes. Entonces, para eso tienen que ustedes darse cuenta haciendo todos los cortes cuando evalúen un cálculo, o sea, por la parte, como hemos visto, la parte axial, la parte coronal, la parte sagital y la parte axial, ¿no? Que viene a ser esta, ¿no? Entonces localizan ahí lo que es el cálculo y se pueden dar cuenta, porque es la manera de ubicarlos y tenemos flebolitos alrededor de la vejiga. Tienen que ver. Ahora, si es que no hay dificultad por mucho flebolito y parecieran que es scalping y no hay una buena conclusión, tendrían que hacer el urotén, ¿no? Que con contraste, o sea, la tomografía de vías urinarias con contraste. Bien, entonces nos ha servido lo que hoy día hemos encontrado con sus compañeros, ¿no? Ahora, ¿por qué se forma? ¿Cuál es la presión del cálculo? ¿Qué factores? Acá aprovechamos estos dibujos sencillos, ¿no? Mientras que más se acerca a la línea ecuatorial, hay más formación de cálculos. Una vez recuerdo, cuando llegué a Tacna, había un doctor, bueno, sigue el doctor, no quiero enterrarlo al doctor Valderrama, tiene litotriptores, ¿no? Él es empresario, y trajo su litotriptor acá a Tacna. eh, Antes había un litotriptor en salud solamente en Arequipa, ¿no? O sea, de manera descentralizada, la descentralización de salud que se quería aplicar en esa oportunidad. Comprar un litotriptor que costaba $1.000.000 era cuando yo hacía la residencia, ¿no? Entonces, todos los departamentos iban a Arequipa. Luego vino yo ya salí de residente, me llamó el doctor Salazar Sender, me recuerdo, entonces, para postular acá en el hospital Galana, y bueno, yo dije, ya salía y quería ir, y me acuerdo, a Yanaguara. Había un campo para Yanaguara, pero me parece que, creo que yo quería un contrato fijo, ¿no? Y en Tacna me ofrecían el contrato fijo. Y el otro era solamente, digamos, por meses.
Ya, la situación es que me vine tan, como me llamó el gerente, dije, ya, pues excelente, ¿no? De paso, y me dijo, de paso prueba, aunque sea si te va a gustar. Miren, yo ya estoy desde el 2008 estoy hasta la fecha de que he querido probar un mes. Entonces ya me quedé. Entonces, en esa oportunidad había todavía ese litrodetector, ¿no? En Arequipa, pero el doctor Valderrama tenía su litrodetector, ¿no? Ahora, si quieren saber, a ver, no vamos a ir hasta, vamos a avanzar de qué estoy hablando, de paso para que se entienda, ¿no? Sea un poquito, por lo menos, más entretenido. Oh, ahí está. El litrodetector es este, ¿no? Que es un arco en C y que tiene acá una bombita por donde pasan las ondas hidráulicas, ¿no? Donde van a fragmentar al paciente. O sea, el paciente solamente tiene que recostarse. Uy, no tengo seguro. Acá está, ¿no? Por ejemplo, el paciente se recuesta y no hay necesidad de que, no es invasivo, de manera, bueno, superficial. Puede doler un poco, puede ponerse una anestesia endovenosa, una sedación, y con esto se maneja, ¿no? Entonces el paciente rompe el cálculo de manera ambulatoria, el paciente se puede retirar. Pero no se puede hacer momento porque esto puede generar un sangrado posterior, porque hace microtraumatismo al riñón. No se ve porque uno dirá, ay, pero voy a Arequipa y ya porque me tratarán, me quedo los 7 días hasta que me rompan el cálculo, porque pueden romper en la primera sesión o en la segunda o hasta no se puede romper, ¿eh? Depende de la densidad de la dureza del cálculo. Entonces, pero uno dice, ya, para no perder tiempo, que me dan todos estos días. No es así. Necesita un tiempo de recuperación porque puede haber micro lesiones y incluso grandes hematomas retroperitoneales. Son gigantes y es un reposo absoluto. Ya, entonces, esa es una gran complicación que pueda generar, ¿no? Pero si es un cálculo con baja densidad, un poco duro, en realidad uno lo va a triturar fácilmente con onda de choque extracorpóreos de alta intensidad, ¿no? Porque los de baja intensidad son las para disfunción eréctil la que manejamos, la que manejo, ¿no? Pero estas ondas de choque de alta intensidad es para romper cálculos. Entonces, en esa oportunidad, nosotros trajo el doctor, pero ¿qué sucedió? Después Salud compró hartos litrodetectores, ¿no? En una gestión compró como unos, digamos, unos 10 para todo el Perú, ¿no? Y fueron estratégicos. Entonces, eran los litrodetectores cero error. Uy, y después ya la tercerización que teníamos con el Salud, con el litrodetector del doctor Valderrama de manera particular y tercerizado con el Salud, comenzó a bajar, ¿no? Poco pacientes venían, no hay mucho paciente con cálculo, ahora ha aumentado un montón, ¿no? Ahora constantemente, ¿no? Casi puedo decirlo que no hay día que no veamos un paciente con cólico. O sea, ha aumentado la demanda, ¿no? Y también promueve a que compremos ahora otro tipo de equipos, como son el láser Holmium o el Thulium, ¿no? Que luego va a mencionar. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó a fracasar, realmente pasó de ello, ¿no? Y porque 2, 3 pacientes no cubría, porque hay que pagar el alquiler, el mantenimiento nomás son como 3.000 soles, etcétera, etcétera. ¿Y por qué tanto poco paciente, dirán ustedes? Porque en realidad más pacientes hay, y donde el doctor Valderrama tenía éxito era porque él tenía equipos también en el norte, ¿no? Entonces, mientras que más se acerca a la línea ecuatorial por el calor, la deshidratación y todos los factores ellos que cuando está más cerca de la línea ecuatorial, había más formación de cálculos, ¿no? Y, y era ese un factor, ¿no? Que en ese momento pesaba, ¿no? Porque él podía tener particulares unos mínimo 4 hasta 10 por mes, ¿no? Entonces ahí sí era rendidor el trabajo, ¿no? Para él. Entonces se llevó el equipo, yo me quedé sin consultorio, me quedé sin secretaria, que era simpática de paso decirlo, no, ya, y no pagaba pues nada, o sea, simplemente era un urólogo y de paso podía manejar su equipo y me pagaba, o sea, era un gol, ¿no? O sea, por más que no haya paciente, ya tenía un consultorio gratis porque el doctor igual se pagaba, ¿no? Pagaban ese consultorio en Blondel, me acuerdo. Creo que ahora está ontología o plástica, algo está en el Blondel medio. Bien, eso es lo que hemos hecho durante unos 2 años aproximadamente, ¿no? Después pasó. Luego también asociado a la raza blanca, ¿no? También lo que es a la profesión, ¿no? Uno que está expuesto al sol o una persona que tal vez está sentado pues en su oficina, pero sedentario, pues no hace ni deporte, también es una causa. Salvo que sea deportista y también se siente, bueno, ya, pero normalmente lo asocia al sedentarismo que puede haber. Varones también más que las damas,
Y la familia, pues siempre, la carga genética es importante, ¿no? O sea, hay gente que se cuida bastante, pero por las genes a veces no se producen algunos factores inhibidores de la función de calcio, ¿no? Como nefrocalcina, proteína Holstam, etcétera, etcétera, ¿no? La dieta, definitivamente una dieta con harto sal, va a generar, va a promover la formación de calcio en estos pacientes, ¿no? También carnes rojas, también las ubico, algunos mariscos, ¿no? Hojas verdes también con los que están con problemas con el oxalato. Bueno, después vamos a mencionar un poquito más, pero son dentro de los factores de riesgo que puedan haber. Entonces, la prevalencia de litiasis urinaria o cálculos urinarios en humanos oscila entre el 1 al 15%, de preferencia en masculinos, de 2 a 3 contra 1 de edad las damas. Infrecuente ante los 20 años, incidencia máxima en la cuarta y sexta década de vida. Se dice que es la época donde uno más, es más productivo, ¿no? Mayor en climas cálidos, áridos o secos, mucha relación con el peso e índice de masa corporal. La acción más fuerte es en mujeres que en varones, cuando, bueno, en este caso con el índice de masa corporal, ¿no? Más es a las personas de peso, ¿no? Por ahí hay una relación que tendrían que ver, sí, hay que ver con síndrome metabólico, etcétera, ¿no? Que estamos relacionados con muchas enfermedades, como el de la próstata. El 60-70% los cálculos se expulsan espontáneamente, ¿ya? Claro, o sea, los cálculos en su mayoría, los que bajan son 3, 4, menores de 5 milímetros, ¿no? Ellos se pueden expulsar fácilmente, ¿no? Pero tener cálculos tiene alta recidiva, ¿no? Incluso se dice que el 10% de recidiva al año, 35% a los 5 años, 50% a los 10 años. O sea, es decir, que pacientes que han tenido un cólico nefrítico por un cálculo, se puede tratar todo y después se va a sentir tranquilo y ya no va a formar. No, no, no es así. Tiene que hacerse los controles periódicos para ver si ha formado el cálculo, ¿no? Porque es recidivante. Solamente tener eso y recomendar al paciente. Y incluso lo que tiene que hacer es una evaluación metabólica, ¿no? Tanto por sangre como por orina, ¿no? Cuál es la sustancia que está eliminando, o puede ser un problema hormonal, etcétera, ¿no? O sea, hay que estudiar a estos pacientes por la recidiva que puede tener. Incluso se te decía hasta un 50% de recidiva tienen los pacientes, ¿no? Pero en realidad uno puede evitar todo ello haciéndose un chequeo. El 80% de cálculos formados son por calcio y un 20% de ácido úrico, estrubita, cistina, ¿no? Dentro de estrubita, que es uno de los más peligrosos porque te puede hacer perder un riñón, ¿no? Y más bueno, en ese caso estrubita más le da a las damas, en ese caso pues tiene la mala suerte, ¿no? En varones es difícil, ¿no? Porque está asociado con el proteus. Factores de riesgo, por ejemplo, para cálculos de fosfato u oxalato de calcio, que son los más frecuentes, pues es tener hipercalciuria, ¿no? Hipercalciuria, miren, no todos eliminan alto calcio por la orina, ¿no? Eh, Hay hipercalciurias idiopáticas, no sabe por qué, por más que no consuman mucho calcio, o eh, puedes eliminar grandes cantidades. Y para eso hay un tratamiento, por ejemplo, la tiacida, ¿no? En sí, entonces, uno tendría que hacer estudios como de orina de 24 horas en 2 tomas distintas sobre lo que es el calcio de la orina, ¿no? Y ahí sí puedes darte el lujo de decir, pues, tal, tiene que consumir poco calcio de forma equilibrada, ¿no? En qué alimentos puede contener. Bueno, y es un estudio que podías trabajar con el nutricionista. Esto es por estudios que hay que realizarle, ¿no? Porque hay otros que ya atrás, desde un principio, muchos médicos se escucha, y hasta algunos urólogos se puede escuchar, no consumas nada de leche, no consumas queso, no consumas, y es por gusto, porque en realidad no es por su hipercalciuria, sino es por una hiperoxaluria o una hipocitaturia. Entonces, el manejo es distinto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en ello. Bien, entonces puede haber una hipercalciuria, hiperrecusuria, que te pueden hacer formar los cálculos más frecuentes, hipocitaturia, baja ingesta de agua, hiperoxaluria, para cálculo de ácido úrico, gota, ¿no? El que tiene gota, o sea, de hecho que tiene altos niveles de ácido úrico, o sea, hiperrecusuria,
y definitivamente estos pacientes pueden formar cálculos. Si tienen una sangre bien ácida o la orina está con pH ácido, va a precipitar y va a formar cólicos, va a tener cólicos, ¿no? Lo bueno que en estos pacientes se pueden hacer quemólisis solo con tratamiento médico, no como los de calcio que hay que romperlo con equipos de alta energía. Cálculo de cistina también, pero lo bueno que es un trastorno genético, bueno, a los que mala suerte a los que ha dado, pero suerte a los que no tenemos este trastorno genético de transmisión autosómica recesiva, por el tratamiento pues es más complejo, cálculos duros, ¿no? Y no se ven. Para tomografía sí se ven. Para cálculo de struvita, hay esto de las damas, mujeres, ¿no? Y tú por genes como Prodio, Klebsiella, son productores de ureasa, por lo cual alcalinizan la harina, ¿no? Entonces, estos cálculos son tan grandes, son cálculos enormes, que todo el sistema colector alto, la pelvis, los cálices, puede llenarlos de cálculos, ¿no? Es cálculos grandes. Y son silenciosos, nunca te duele. ¿Y qué te das cuando ya prácticamente has perdido los riñones? Y eso hemos tenido alguna vez alguna paciente que ha tenido este problema. Los cálculos son de origen sí multifactorial, ¿no? Las condiciones socioeconómicas, ¿no? Gente que puede estar trabajando todo el día en el sol, etcétera, los cambios de estilos de vida, bueno, también cómo comemos, ¿no? También la comida en Perú es muy deliciosa y mucha tendencia a tener muchos problemas. La obesidad, la diabetes, ¿no? El síndrome metabólico en realidad muy relacionado con la formación de cálculos, ¿no? Y sería tarea para ustedes, ¿no? Se asocian con anomalías anatómicas, claro, si hay una anomalía anatómica, digamos, uno nace con un problema de una alteración en la anatomía del sistema colector, puede haber pues ectasia y esto genera la formación de cálculos, ¿no? Y las infecciones gérmenes urolíticos que tienen que ver también con la formación de los cálculos, ¿no? Como el proteus, ¿no? Que genera esa formación, esa alcalinización a la formación de cálculos. Hay etapas como la nucleación, agregación, crecimiento, fijación del cálculo, ¿no? Que pueden haber. Y hay una teoría físico-química que explica la función de cristales por aumento de la saturación urinaria, ¿no? Aumento de solutos, calcio, fosfato, oxalato, etcétera, modificación del pH urinario, ¿no? Que de acuerdo a ello se pueden formar distintos cálculos, disminución de los niveles de la nucleación, crecimiento de la agregación de cristales, y esta alteración viene a ser básicamente por la parte genética, la nefrocalcina, oropontina, que uno puede tener deficiencia y puede estar generando los cálculos, ¿no? Para que haya la formación de cálculos, tiene que haber un desequilibrio entre la solubilidad y la precipitación. Si la precipitación es mayor, cuando los promotores de cálculo ganan, pues, y los inhibidores están menos, porque genéticamente, digamos, tenemos menos inhibidores para la formación de cálculos, los promotores pues van a ganar, ¿no? ¿No? O sea, digamos, la alta ingesta de digamos, de calcio, de oxalato en los alimentos, bastante espinaca que consuma una cantidad de oxalato ingresa en la dieta, o harto pescado, harto marisco, ¿no? O carnes rojas por el ácido úrico, etcétera. O poca agua que consuma, pues también eso va a ayudar pues, que uno forme cálculos, ¿no? Entonces va a ganar la precipitación y va a formar cálculos, ¿no? Entonces, los factores que influyen también en la etiogénesis, también tenemos promotores en realidad dentro de las sustancias que pueden promover la formación, todos los que están viendo, y los inhibidores, los que hemos mencionado, que uno forma genéticamente, pero también uno puede tener la dieta, ¿no? Como el citrato, o sea, no solamente tener uno que lo forme, sino también el citrato poder tenerlo lo que es en las frutas, ¿no? Lo que dice recomendaciones a abuelita, la piña, la papaya, el limonada, consume hijito para que no forme cálculos, pues no está dicho de más, porque el limón tiene cantidad de citrato, ¿no? Igual algunas frutas, ¿no? Etcétera. Entonces, el citrato actúa como un inhibidor de la formación de cálculos de oxalato y de calcio y de fosfato de calcio, ¿no? De los principales. E incluso dice que el citrato es doblemente protector, ¿no? Uno de los mejores, o tal vez el mejor inhibidor de la formación de cálculos, ¿no? Por eso que también hay tratamientos, pastillas, polvos que uno utiliza para el manejo, ¿no? Como el Urosicá, eh, etcétera, que al final son citrato de potasio, ¿no? Ahora está apareciendo otro, ¿no? Citrato de magnesio, ¿no? Porque también no tengo experiencia en utilizarlo, me parece que en TAC no ha llegado, o sea, sí hay en el mercado nacional, pero no sé si acá, ¿no? Más manejamos citrato de potasio, ¿no? Es el más común, más utilizado, ¿no?
Pero el citrato de magnesio dice que también, porque magnesio también tiene propiedades, ¿no? Para evitar la formación. Pero bueno, habrá que ver un poquito de los trabajos de investigación, que es lo que se está haciendo. Pero actualmente el que nos funciona bien es el citrato de potasio, porque la gran mayoría de pacientes tienen el problema de que el citrato lo tienen disminuido. O sea, si yo voy a pedir en orina, oxalato en orina, si tiene mucho, o calcio en orina, ácido úrico, etc. Y citrato, muy probablemente el citrato es el que esté deficiente. Y como es un inhibidor que debe haber estar en buenas, regulares cantidades y están bajas, entonces o sea, hay hipocitraturia y esto puede estar generando pues la formación de cáncer, ser una causa, ¿no? La baja de citrato. Entonces, la alteración del pH influye en la formación del tipo de cálculos, ¿no? Hemos mencionado que el pH se puede promover el ácido úrico, pero también la cistina. Y el básico, el fosfato y la estrubita, ¿no? Este cálculo grande, coraliformes que genera, ¿no? Pero no influye en el pH en la formación de oxalato de calcio, ¿no? Por eso el oxalato de calcio es el más frecuente, ¿no? El mayor. Hay enfermedades distintas que uno puede generar, pues, cálculos, y acá, como ven, hay bastantes, ¿no? Y hay hipercalciurias de bastantes tipos, ¿no? De tipo de dónde esté la lesión en el riñón, ¿no? ¿En qué parte? Incluso una parte hormonal también, ¿no? Del hiperpartidismo primario, ¿no? Que podría generar, pues, el problema de resorción ósea. Te puedes clasificar los huesitos, los dientes, ¿no? Por más que no comas calcio, la idea es que esa PTH te va a jalar el calcio de todos lados y que va a promover la formación de cálculo. Pues si no como nada de calcio, nada, no consumo, pero tienes un PTH elevado, entonces hay que tratarlo, ¿no? Entonces hay distintas enfermedades que pueden generar el problema de formación de cálculo. Incluso tenemos hiperoxalurias entéricas que a veces que se hacen el bypass gástrico, etcétera, ¿no? Tratamientos cuando están en sobrepeso, en obesidad mórbida, diré, pueden tener algunas formaciones de cálculos, ¿no? Pero ya ellos son tratados, pues, creo que consumen bastante medicamentos, suplementos, ¿no? Y tienen que tener cuidado porque si no cumplen con ello, pueden formar cálculos por el mismo hecho de la operación que han tenido. Eh, Ahora, los cálculos se clasifican en oxalatos cálcicos, fosfatos cálcicos, pero ¿qué viene a ser al final? Oxalato calcio monohidratado, ¿no? O el oxalato cálcico dihidratado. El que tememos nosotros, sobre todo si tuviéramos litrosis corpórea, temeríamos al monohidratado, porque es demasiado duro. Incluso estos pasan los 1000 unidades Hanfield, pasan y si pasan es mejor no mandarlo. Pero doctor, tiene 10 milímetros, usted dijo entre 7 y 20 milímetros, sí, pero no cumple porque es duro. Entonces los cálculos hay que tener cuidado con los oxalatos de calcio monohidratados. ¿Y con qué usaríamos entonces? Tiene que ser netamente un neumático directo, o sea, endoscopía, litotriptora, eh, o sea, litotripsia endoscópica con energía neumática o energía, pues, láser, ¿no? Thulium, holmium, que hoy en día hay, ¿no? Y dihidratado, que son la mayoría, felizmente, y son más fáciles de pulverizar. Y tenemos en sí varios que, como están viendo, ¿no? En la imagen. Este es un resumen de uno de los libros, me parece que es de Campbell, un resumen que puedan tener ustedes de los principales cálculos que hay en cuanto ven en quién se forma más en cuanto al sexo, ¿no? Por ejemplo, más vamos a tener pues en el varón oxalato de calcio, fosfato, y en las mujeres pues estrubita, ¿no? Es lo que tienen, ¿no? Y los cálculos gigantes. Entonces, en varón no se ha visto o puede haber que tenga algún varón por alguna enfermedad que tenga, pero en realidad los estudiantes de las mujeres son cálculos, son gigantes estos cálculos, ¿no? ¿No? En varones también se puede formar, claro que sí, pero no son pues tan así abismales, gigantes, ¿no? Como de las damas que se les forman. Ahorita van a ver un dibujito. Bueno, en sí podrían guiarse de ello, ver un poquito más. Entonces, uno de los grandes problemas, pues, que se tiene es el cólico, pues, ¿no? O sea, no solamente la infección, porque todos los cálculos que puedan tener pueden generar infecciones urinarias,
sangrado al descender el cálculo, pero también hay los cólicos, y estos cólicos, si ustedes están durmiendo plácidamente 3 de la mañana, el cálculo comienza a migrar y se han de despertar abriendo los ojos como nunca han abierto, o sea, un dolor espantoso, intenso, que no le va a colmar con nada, ¿no? A lo mucho puede aminorar en algo dolor, tal vez los mejores medicamentos, un tramador con paracetamol, tal vez tengan, ¿no? O tal vez un sublingual, ketorolaco, aunque he visto que ya no están dando el de 30 miligramos, antes había el Dolnix, que te ponía debajo de la lengua y te calmaba los dolores, es muy bueno. Veo que solamente el de 10, pero igual, el dolor es intenso, vas a terminar en emergencia, ¿no? Normalmente termina en emergencia porque no hay posición antálgica, no hay posición que te calme, y es un dolor, pues, uno de los más grandes que hay, nos ha dado la naturaleza en realidad. Este bendito cálculo que obstruye, y justo seguimos con el lado izquierdo, pues no deja pasar la orina. Y como el uréter tiene una peristalsis normal, pues se acelera esta peristalsis, se contrae más rápidamente, hay espasmos y unos dolores intensos y todo el cortejo neurovegetativo que pueda haber, ¿no? Y de acuerdo, como vemos que el cálculo migra desde el riñón hasta la vejiga, lo que va a hacer, pues, de acuerdo a la migración, vas a ver dolor, porque el paciente te puede decir, el dolor está acá atrás, en la zona del riñón, te dice, entonces ustedes ven que está en la zona lumbar, el dolor tal vez en el flanco, ¿no? Pero después te dice, no, ahora está más abajito, doctor, un poquito, te señalan por la fosa ilíaca, tal vez, ¿no? O te dice, ya siento en el pene, el hombre, o la dama te dice, ya cerca de la zona vaginal, ¿no? O sea, es como que se había trasladado los labios, ¿no? Entonces, y al final viene esa irradiación, ¿no? Una irradiación nerviosa que uno puede darse cuenta que ha migrado. Si le dice, ¿cómo estuvo ayer el dolor? Estuvo más arriba, y ahora ¿cómo está? Lo siento acá, más abajo. Entonces ustedes mismos se van a dar cuenta que ahora está migrando, y al examinarle, ustedes pueden apretar los uréteres, o sea, los puntos renoureterales, y se dan cuenta que es positivo, ¿no? Entonces, es bueno entonces saber que el cálculo migra, y hay que preguntar, ¿no? O sea, y la anamnesis siempre va a ser importante, ¿no? Entonces, el cólico renal es muy intenso en realidad. Laboratorio, laboratorio ideal es lo que ven, ¿no? Pero realmente si ustedes van en emergencia, lo que van a pedir básicamente dos, seguimiento urinario, ¿no? El seguimiento de orina, porque examen completo de orina no lo van a hacer. Sería ideal, pero en emergencia solamente usamos seguimiento urinario, es decir, donde están los hematíes, si hay leucocitos, y células epiteliales, pero sobre todo lo que es hematíes, leucocitos, lo que más se fijan, y los leucocitos normalmente están normales y los hematíes aumentados. Entonces ya me da un, una característica de que hay un cólico nefrítico, ¿no? Si veo que está sangrando el paciente por mismo migración que está teniendo este cálculo. En sangre, bueno, siempre pedimos porque hay posibilidad que hagamos tomografía con contraste, y también ver, pues, si hay alguna alteración, ¿no? Podemos pedir, no podemos pedir de acuerdo al paciente, si está haciendo algunos síntomas, está haciendo fiebre, etcétera, ya uno ya mide. Pero si uno quiere medir bien y poder hacer otros estudios, tendría que ser, pues, la creatinina, lo que normalmente ponemos, eh, la urea te andar también en emergencia rápido, te dan la proteína C reactiva, ¿no? Pero después los otros ya podemos hacer mediciones, pues, ya en la hospitalización o por consultorio externo. Pero en emergencia, si queremos hacer un poco más, podemos pedir que la creatinina, proteína C reactiva, un hemograma, dentro de lo más importante. Todos los que ven ya es por consultorio externo, en realidad, ¿no? La gran mayoría no vamos a pedir en emergencia. La orina de 24 horas, lo que hemos mencionado, calcio en orina de 24 horas, ácido de orina de 24 horas, citrato y oxalato. Son los cuatro primeros, son los más importantes, ya los que se pide. Y se pide, ustedes van a pedir calcio en orina de 24 horas, y le dicen, durante la semana tómese en dos veces, en distintos días, no uno detrás de otro, no un lunes y el día siguiente martes, puede ser, digamos que diga, un lunes y el otro estudiarlo el día jueves, o sea, orina de calcio en orina de 24 horas, un lunes y un jueves, por ejemplo, ¿no? Igual, el ácido úrico un lunes y 24. Entonces, cuando tienen esas mediciones, pueden concluir recién qué está pasando. Porque se dice que si ustedes piden solamente una vez, puede haber, el error puede ser más alto, ¿no? Para entender. Diagnóstico. Miren, lo que usualmente antes yo he estado haciendo hace tiempo, y pueden seguir haciendo si no hay una ecografía y hay rayos simple,
de abdomen y pelvis pueden pedirlo, ¿no? Pero en emergencia, como ha aparecido la ecografía renal y ahora la ecografía renal ha bajado a estos equipos, entonces ya lo tienen incluso varios centros de salud, ¿no? Tendrían que estar en un puesto de salud, tal vez no tengan ni rayos X en sus puestos de salud, puede ser, ¿no? Entonces, pura clínica tendrían que manejar al paciente, ¿no? Hasta derivarlo, hasta referirlo. Pero en sí se hace la radiografía de simple abdomen, yo he realizado, la radiografía excretoria también he pedido, y aparte, porque la radiografía excretoria pues es más barata que una tomografía, pero el problema es que hay que preparar bien al paciente, lo que la tomografía no necesita esa preparación de los enemas y todo ello, la radiografía sí necesita, pero ¿qué es la ventaja? Que es más barato, pero lo malo que es incómodo, pues, ¿no? La radiografía excretoria, pero es el estudio que más usamos, ¿no? Entonces la tomografía es el gol estándar y esto es lo que más usamos, ¿no? Y el sedimento urinario, o sea, normalmente ecografía y sedimento es lo que ustedes van a pedir, ¿no? Hoy en día. Acá está la ecografía, ven los cálculos acá, entonces van a saber que hay persona que es formadora de cálculos, pero esta persona, cuando se hace una ecografía simple abdomen, tiene que ser pues enema, porque si no, los gases o el mismo, las heces, a veces una buena cantidad, o estaba estreñido, entonces no te va a dejar ver pues ni el mismo riñón muchas veces, ¿no? O los uretes, sobre todo si está migrando, no vas a poder verlo. Entonces, de acuerdo a la visualización, uno puede mirar más un fosfato de calcio, está más blanquito, como un oxalato, ¿no? O un combinado o un oxalato de calcio puro. Y después el ácido úrico es bien difícil, ¿no? Incluso no lo ves. Pero en la tomo sí lo ves. ¿Ya? La orografía excretoria, lo que hemos visto, ¿no? Son placas con contraste donde puedes mirarlo. Miremos directamente, a ver acá. Uno dibujándolo te puede dibujar toda la silueta, el urete, te puede hacer ver qué tanto ha alterado lo que es el cálculo con la dilatación. Y a veces puede haber que en un punto blanco, digamos, de acá, yo diga, puede ser cálculo o no, pero si me pasa, digamos, acá lo encuentro con la orografía de contraste, vas a saber que no es un cálculo, sino una clasificación, tal vez de un vaso, ¿no? Entonces nos ayuda también incluso a localizar exactamente la orografía y también la alteración, la complicación, la dilación que pueda tener, ¿no? Sobre este cálculo, porque si está localizado fuera del uréter, pues se va a dibujar, no va a pintar y me va a ayudar en ello, ¿no? La ecografía, muy importante, lo que vemos más la dilatación, los tamaños no tanto, puede haber margen de error, pero vemos la dilatación. O sea, esto es lo más importante. Cuando vean una ecografía, lo que tienen que ver es si hay hidronefrosis. Si ven un riñoncito normal que no te ha dilatado, es difícil que sea cólico, ¿no? O simplemente asumir que el paciente ya lo eliminó, que sería ideal, ¿no? O tuvo un poco de dilatación, lo eliminó y no formó tanto, no se logra visualizar bien lo que es en la ecografía. Pero mayormente sí se ve, pues, sí se ve, por eso duele, pues, porque se dilata tu riñón, pues, tu pelvis, digo, tu sistema excretor, ¿no? Por ejemplo, acá se ve más o menos el cálculo, pero muchas veces no se logra ver, ¿no? En la ecografía a veces es bien difícil ver los cálculos del uréter, me refiero, no del mismo riñón, porque en la ecografía puede ver riñón y vejiga, pero el uréter es complicado, ¿no? Entonces acá tengo un cálculo enorme, ¿no? Y definitivamente un estudio tomográfico que tiene alta sensibilidad, que tiene alta especificidad, nos va a ayudar a verlo, ¿no? Un cálculo podemos verlo directamente, así como las imágenes anteriores que al principio les he mostrado, también pueden ver el cálculo de esa manera. El cálculo en uréter distal izquierdo y nos acompaña, ¿no? Como increíblemente, paradójicamente, no, digamos por anécdota, ¿no? O sea, hoy día tengo estas imágenes ya pasadas, antiguas, y hoy día justo con los alumnos digo, mira, hay que empezar con algo, justo va a tomar para la que les enseñó anterior, y era el lado izquierdo. Y mire, también tengo el lado izquierdo, las otras imágenes. Bueno, coincidencia. Cálculo, ¿no? Acá también riñón, izquierdo, bueno, en este caso no más distinto. Miren, acá la tomografía se ve claramente que el uréter, acá un calculito, y encima de ese, por arriba, se ve que el uréter se ha dilatado hasta arriba, ¿no? Si comparas con el otro, pues notas que acá hay una diferencia sustancial y coincide en un cálculo, porque cuidado, ustedes también pueden confundirle con las ilíacas, ¿no? Entonces, muchas veces, por eso tienen que mirar en varias tomas, como les he mencionado, en coronal, en sagital, en axial, ¿no? Y acá ven, pero acá está claro, en coronal ya la vi, entonces probablemente esté bien, ¿no? Cólicos nefríticos, ¿qué damos? AINES, semiopioides, opioides, pamolíticos. Bien. Normalmente, cuando ustedes tengan en su serum,
pueden darle lo que sea, ¿ya? No interesa. ¿Por qué? Porque la idea, el objetivo en ese estado en que están es calmarle el dolor. No se da espasmolítico porque evita la migración del cálculo. Y nosotros queremos que emigre para que lo expulse y deje de dolerle. Y muchos dan de dolor. Y muchos siguen cometiendo el error. Y tal vez esto se está dando por la falta de capacitación. Tal vez no hay la justamente que hay una charla de parte de los urólogos con los cirujanos, ¿no? Porque este error siguen cometiendo los cirujanos y ustedes van a ver, y hasta ustedes pueden hacerlo, pero yo diría que sí es válido si es que no tienen otras armas para resolverlo. Si quieren calmar el dolor, o es lo único que tienen, hay que darle, y yo hasta le daría. Pero si tengo todas las herramientas o tengo todos los medicamentos, en este caso, para darle, no tendría que, si puedo elegir otros medicamentos como un AINES, un semipodio, un semipollo, le doy a ellos, pero no, porque debe evitar la migración. ¿Ya? En este caso, como tengo variedad de medicamentos para darle, opciones, más opciones, no le daría porque evita la migración. Y bueno, pues hay errores, a veces le decimos a algún cirujano, pero como son tantos y son bastantes, la verdad, los cirujanos generales, no podemos decir a todos, ¿no? Entonces ya está incómodo, entonces lo ideal sería que alguna vez nos reunamos, o yo pueda ser un día jefe de un área, tal vez de departamento, y podría yo generar pues que haya esta reunión, ¿no? Se puede hacer, pero bueno, hay algunos detallitos también que ya creo que los alumnos ya les he comentado el día de hoy, ¿no? Bien, catéter de doble J. Cuando hay un cólico nefrítico y no te calma ni siquiera un narcótico, tú tienes que utilizar, porque uno puede calmarlo con un simple diclofenaco, con un ketorolaco, ¿no? Con un tramadol endovenoso, metamisol, podemos darle, etcétera. Puede calmar, o si no calma, puede darle hasta un narcótico, ¿no? Meperidina y otros, morfina, etcétera, podrías darle para calmarle, pero a veces no les calma ni con eso. Hay gentes que tienen bajo umbral y tienen mucho dolor, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Ahí tienes, y ver que si no expulsa en varios días incluso, o es otro motivo, que no expulse en varios días, porque normalmente expulsan en los primeros días, pero ya está una semana, entonces no va a estar esperando, porque el riñón se está lesionando. Entonces lo que tienes que poner es un catéter doble J, ¿no? O sea, un catéter que va a calmar el dolor, pero también va a evitar que se siga dañando el riñón, porque ahí sí comienza a lesionarse el parénquima, los glomérulos, va a drenar la orina de la pelvis a lo que es la vejiga, o sea, va a conducir. Si ven acá, ven el cálculo en este uréter, es pasado, ¿no? Bypaseado por un catéter doble J. Este catéter doble J, de paso, aprovecho para mencionarles que puede estar hasta 6 meses como máximo. Se dice que ahora hay catéteres que duran más tiempo, pero la gran mayoría, y sobre todo de salud, que los catéteres no son pues los mejores, sino un catéter que han comprado, probablemente algunos sean de marca, pero en su mayoría los catéteres en general duran más de meses. ¿Qué pasa si dura más tiempo? Y eso ha pasado en etapa de pandemia. Han aparecido los catéteres calcificados. Y alguna vez tuve un error, lamentablemente, a veces uno aprende con estos casos. Yo tuve un paciente que me mintió también, porque me dijo, ¿cuánto tiempo tienes tu catéter? Y me dijo, 9 meses, pasó poco. Oye, podría ser que pueda sacarlo, dije. Por citoscopía, lo jalo de acá abajo, la parte distal, le saco el catéter y se acabó. Pero el paciente había tenido más de un año, el bandido no me dijo, el paciente, ¿no? Entonces yo dije, ya lo va a sacar, pues en ese momento, ¿no? Agarré mi pinza de cocodrilo con el estetoscopio, agarré la punta, la parte distal, lo jalé, y me estaba saliendo, pero parece que lo estaba jalando el riñón y al final jalo y me sale un pedazo, me quedo con una parte del catéter. Se había roto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Se ha calcificado. Cuando el catéter está más de 6 meses, se calcifica. Todo este bendito catéter es una de las peores complicaciones, diría yo, porque se calcifica todo el trayecto. Incluso si es que tú haces algún problema, quieres poner un ureteroscopio y lo haces más, hasta puedes perforar, porque ahí es terrible la situación. Y como primera opción puede entrar a la estoscopía, pero cuando son pues tal vez 2 meses pasados, ¿no? Lo ideal es la litotripsia, que les he dicho, para romper con esa zona de choque, para romper los calculitos, salgan así, ¿no? Despacito sería lo ideal. Pero también puede serlo por láser, ¿no? Ingresar con el endoscopio y romper. Es complicado, por eso hay que educar bien a los pacientes. Y hoy en día se ven algunos casos. Yo hace poco he visto un caso. Como ya conozco la situación y perfectamente, ¿no?
Entonces, incluso hay hasta graduaciones de esta incrustación, de estos catéteres doble J, del 1 al 5, y era como un 4, entonces dije, ni a balas el agua, ni intento, doctor, intento, ni ya lo conozco. Pues. Entonces, ¿qué va a hacer? Simplemente, ¿no? Por experiencia y por teoría, sé que no podía tocar ni intentarlo, ¿no? Por todo. Entonces se derivó y le dije, ¿sabes qué? Este cadete ni siquiera te van a hacer acá en Arica, fue uno de Arica, si no corre, de hecho que te van a referir, pero tiene que ser un hospital y puede haber, y probablemente te lo hagan pues, no sé, pues los que están más cercanos, ¿no? O ir hasta Santiago, ¿no? Tal vez te derivan al hospital más cercano, ¿no? Que tal vez sí tendría, ¿no? Pero no, en Arica no tienen este aparataje, ¿no? Entonces, para solucionarlo. Incluso puede haber perforación de uréter y puede ser hospitalización que necesite. Entonces, no es una cosa sencilla, ¿ya? Tiene su uso, tiene su tiempo, tiene su indicación, entonces hay que conocer todo ello. Pero a usted ya le estoy avisando, ¿no? Lo bueno que la teoría o las prácticas uno puede dar el urólogo la experiencia, y esta es mi experiencia que les mando a ustedes, ¿no? Nefrostomía percutánea, pero cuando no tienes el catéter o este cálculo no puedes pasarlo porque normalmente lo hacemos como procedimiento ciego, ¿no? Solamente hacemos con cistoscopio, no con arteroscopio porque no tenemos en el hospital. Entonces, lo que podemos hacer, a veces este cálculo no puede pasar, no pues sube, o sea, uno ingresa por acá, ¿no? Con el catéter doble J, pero no pasa el cálculo, no puede bypasearlo, entonces tiene que hacer doble J, perdón, tiene que hacer con nefrostomía. ¿Y qué es nefrostomía? Directamente hacia el riñón, ¿no? Tantos catéteres, hubiéramos aprovechado con ese paciente también su nefrostomía, bueno, se me pasó, ¿no? Y habían visto un dibujo en vivo, pero en realidad una nefrostomía pues normalmente se hace por radiología intervencionista y se llega pues hasta la pelvis y directamente la orina ahí, ¿no? Entonces se calma el dolor. Hasta que, o sea, es como un doble J pues, pero ingresado directamente hacia el riñón, hacia arriba, ¿no? Eh, la misma función. También ellos dicen que dura 3 meses, pero ya puede durar 6 meses, ¿no? Y bueno, pues es una forma también de manejarlo, ¿no? Rompes el cálculo en la parte distal y después retiras cuando ya la has roto, ¿no? Cuando está todo permeable. En sí, bueno, ya estamos terminando para los que están agotadísimos, sé que han estudiado todo el día, entonces ya estamos yendo ya por la parte final, solamente falta un 15 a 20% de la clase. El primer objetivo del tratamiento de los pacientes con litiasis es la prevención de nuevos cálculos. El tratamiento conservador con medida dietética debe iniciarse en todos los casos. La hidratación debe asegurar un volumen urinario próximo a los 2 litros y se recomienda una ingesta de sodio inferior a 100 miliequivalentes por día. Mire, lo que ustedes tienen que recomendar a sus pacientes es poca sal y 2 litros para arriba. No puede, eso es lo que tienen que indicar. Porque normalmente, como ustedes saben, lo ideal es que consumamos pues 1,5 litros, ¿no? 8 vasos de agua. Pero ustedes tienen que indicar que todo paciente que ya forma cálculos tiene que tomar bastante cantidad, pues, ¿no? O sea, 2 litros mínimo, ¿no? A ver, sigamos. La restricción, bueno, también lo que tienen que recomendarle, bueno, hacer los estudios en realidad, ¿no? O sea, si tiene PTH, para que veamos bien de dónde viene el cálculo. Tienen que ser estudios de orina, lo que hemos mencionado, ¿no? Calcio en orina, ácido en orina, los 4 primeros que les he dicho. También en sangre, si la hormona PTH está aumentada, calcio en sangre, fósforo en sangre, ácido úrico en sangre, ¿no? Dentro de lo principal. Eh, y también el estudio tomográfico, también con la densidad de las unidades Hanfield, te puedes darte cuenta qué tipo de cálculo es, ¿no? O sea, por todo ello, todos estos elementos se juntan y al final vamos a dar la conclusión cuál es el tipo de cálculo. Pero también uno puede darse cuenta y sería fácil si es que un paciente elimina el cálculo y ese cálculo puede mandarlo a estudio, ¿no? Por espectrofotometría se puede realizar y entonces sí lo hacen, no lo hace salud, no lo hace el MINSA, pero sí lo hacen particularmente, y a cuestión que ustedes tengan confianza con el médico y le digan si pueden hacerlo afuera y se les recomienda, ¿no? La idea es que de acuerdo a ello, ¿no? Pueden ustedes tener una mejor dieta, y al final es eso, en eso se basa, ¿no? ¿No? Aparte de todo lo que se ha mencionado del agua, poca sal, etcétera, ¿no? Porque en forma general yo les podría dar, y tal vez usted le dé un cólico, o sean ustedes urólogos, o como médicos generales, ¿no? Y al final ustedes pueden recomendar
citrato de potasio, que es lo más frecuente, y muy probablemente den en el clavo, porque se ha estudiado que la hipocitratura es más frecuente que todos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una forma acá? Por hipocitratura. Entonces, por eso es que se da hasta medicamentos, como el citrato de potasio, ¿no? Bueno, los tratamientos que se realizaba antes, y esto, por ejemplo, cálculos grandes, en un varón justamente, no un coraliforme, sí, propiamente dicho, pero sí un cálculo grande, hemos tenido antes, yo trabajaba en la clínica OMED, le hemos hecho una cirugía acá al doctor Figueroa, ¿no? Acá yo operando con un colega que ya no trabaja en el seguro, Humberto Condori, y bueno, lo hemos hecho en giro abierto, hemos sacado un cálculo, ¿no? Por esta técnica, ¿no? Pero hoy en día lo que se realiza es la nefrotomía percutánea para no estar haciendo un cortezazo, ¿no? Como se dan cuenta, al final va a tener un corte grande, bueno, no me dejo el corte. Acá, esto ya sacado de la web, este cálculo forman las damas, ¿no? Las mujeres forman así, tal cual. Y acá lo que han hecho la incisión en la línea avascular de riñón, que es la línea de Brodel, y de esa forma, como es la menos que sangra, por él han cortado el riñón y han sacado el cálculo, ¿no? De esa manera, ¿no? Por el riñón quedó pobrecito, todo flaco, delgado. También podemos hacer una laparoscópica, pero el cálculo tiene que también tener indicaciones. No va a sacar un cálculo que yo no veo, tiene que hacerme protuberancia, ¿no? Y recién, si es que noto que está haciendo un chichón, yo podría sacarlo. ¿Y cómo me doy cuenta? Tiene que ser un cálculo de más de 20 milímetros. O sea, ¿tiene indicaciones para hacerlo? Claro que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué puedo ubicarlo? ¿Y eso podemos hacer en Calana? Claro que sí, podemos hacerlo en Calana. Las estrategias de tratamiento son mínimamente invasivas hoy en día, como la electricidad corpórea, por onda de choque, la ureteroscopía, hemos mencionado, la nefrotomía percutánea, lo que ya no, para ya no hacer lo que yo he hecho, por ejemplo, un cortezazo, un corte de unos 10, 12 centímetros, ya tengo un cortecito de 2 centímetros a lo mucho, por un equipo, voy a poner por ahí, y la cirugía interrenal retrógrada, ¿no? Es lo que se puede hacer hoy en día, ¿no? De la extracorpórea no hay necesidad de hacer cortes, nada, ni siquiera por la vía endoscópica, simplemente trabajarlo de forma ambulatoria, superficial, pero algunos tipos de cálculos, ¿ya? No todos los cálculos por estas ondas de choque se puedan tratar, porque el cálculo de más de 1000 unidades no vas a poder romperlas, ¿no? Pacientes que pueden estar cómodos y algunos pacientes que tienen mucho dolor se les puede sedar, ¿no? ¿Puede producir alguna lesión? Sí, algunos casos pueden ser quemaduras, sobre todo algunos litotriptores, ¿no? Porque el que habían comprado en el salud de $1 millón era muy bueno, ¿no? Mejor incluso que los últimos que han salido modernos, porque los modernos eran prácticamente, eran fuertes, pero generaban a veces hasta algunas quemaduras, ¿no? Si es que lo haces inadecuadamente, ¿no? Tienes que ser muy fino para manejarlo, ¿no? Muy técnico en todo caso. Claro que tiene algunas contraindicaciones donde no puedes realizarlo. Para realizar cualquier procedimiento de litotripsia tienes que tener cuidado con lo que son de que no haya infección urinaria. O sea, lo ideal es, como vas a romperse el cálculo, vas a pulverizarlo, cantidad, millones de gérmenes, bacterias van a ir al torrente, pueden ir potencialmente al torrente sanguíneo y generar una sepsis. Entonces puede ser peligroso, ¿no? Hematuria dice embarazo por la radiación, pues dica sanguínea, ten cuidado porque al final son golpes y puede generar grandes hematomas, ¿no? Hay que tener cuidado y justamente son lo que estamos mencionando acá, las grandes efectos indeseables, las complicaciones inmediatas que podría haber con este procedimiento de litrosis corpórea que pareciera tan inocente, pero puede ser tan agresivo en una complicación, ¿no? Nefrotomía percutánea, que también no está exento de complicaciones porque el ingreso, todo es técnico hoy en día, no se realiza en Tacna, que es un procedimiento donde, miren, lo que yo he hecho un corte tremendo, simplemente con un nefroscopio que ingresa por acá con un solo agujero, puede ir hasta el riñón, claro, dirigido con fluoroscopía, ubicarse, y también puedes ubicarte con lo que es ureteroscopía, entonces de una manera combinada puedas llegar hasta el riñón, ¿no? O sea, puedes ingresar. Esto es lo que tenemos, es lo que yo tengo, pero, y esto es lo que, bueno, es lo que tenemos, el detector neumático, que podemos ver cálculo. Lo malo que el neumático puede solamente hasta uréter distal, pero si está en el uréter medial o lo que es proximal o en sí en el riñón, no vas a ingresar pues, con este, es muy duro, ¿no? Que para eso es un flexible. En esto sí tienen mis colegas, ¿no? Justamente por eso también el deseo de pronto de tener estos equipos, ¿no?
¿Por qué? Porque puedes ingresar no solamente la parte distal. Lo que te promueve hacer todo eso es la tecnología, pero también la competencia, ¿no? Entonces acá puedes ingresar hasta arriba, ¿no? Con el telescopio, ¿no? Y aplicar el láser, ¿no? Para romper el cálculo, ¿no? Hasta arriba, hasta el riñón, ¿eh? Miren. Incluso hay hoy en día mucha discusión si es mejor si la nefrotomía percutánea en la que ingresa por acá ya va a desaparecer o porque cada vez la deflexión de estos equipos es mayor, cada vez se doblan más, porque a veces algunos deflectores no se doblaban tanto para ubicar el cálculo entre los cálices, pero hoy en día sí se están deflectando cada vez más. Entonces hay hasta competencias. Entonces, por el momento, la nefrotomía percutánea tiene también sus criterios para realizarlo, ¿no? Cuando el cálculo está ubicado en el mismo riñón, ¿no? Y el telescopio se está mejorando tanto que quiere amenazar con que solamente se utilice de esta manera, ¿no? Para atacar. Incluso desaparecerlo al extracorpóreo, desaparecerlo lo que es el río percutáneo. Pero no, hoy en día todo se está trabajando todavía por el momento, ¿no? Como se ven, puede deflectar hoy en día cada vez más, ser más eficientes de sistemas de los uretroscopios flexibles, ¿no? Ya comparando los dos, ¿no? Este tenemos muy rígido, pero este se puede pues ingresar más delgadito y puede haber deflexiones, lo que este mira es rígido, ¿no? Y hay mucha retropulsión, o sea, tú estás golpeando acá con el neumático y te puede ir el calco hasta el riñón. Lo que con estos no, lo que hoy ha aparecido este Holmium de alta potencia, eh, este viene a ser un Dornier, este viene a ser un alemán, un láser alemán, y este pues de acuerdo a la potencia, porque para cálculos se necesita de 30 watts, 20, para próstata normalmente 60 para arriba, ¿no? 60, 90, 100 y hasta 150 de potencia de watts que hoy en día se utiliza. Esta es una de mis ambiciones, lamentablemente Olympus con su Thulium, con el Solbit superpulsado, incluso tiene menos retropulsión en el cálculo, porque el cálculo, a ver, ¿cuál es la retropulsión? Cuando uno dispara el cálculo, normalmente el cálculo se mueve, pero si, por ejemplo, el neumático, el de varilla, el que tenemos, normal, ese puede, tienes que tener cuidado con técnica para que se rompa el cálculo, pero si tú puedes darle en una y no la has apoyado bien contra el uréter, se te puede hasta el riñón y la canción, el cálculo se te escapó, y va a volver. En cambio, con el láser Holmium no pasa eso, y mucho menos con este superpulsado de Olympus. Yo estoy muy apegado a Olympus, pero Olympus todavía no trae el superpulsado. Hace años que ha ingresado a Chile, pero no ha ingresado a Perú todavía el Solvit, el Holmium, que es muy bueno también para próstata, para la enucleación, que hoy en día se hace el láser Holmium y láser Thulium hoy en día, es superpulsado, ¿no? Se puede hacer, pero no ha ingresado todavía. Hay un problema con el registro sanitario y todos los problemas que causa para ingresar al país el Olympus, ¿no? Yo tengo el plasmático con el que voy a próstata, pero no tengo un láser que me pueda operar próstata y también que me pueda romper los cálculos, ¿no? Como el Solvit. Este sería fabuloso si ingresado ahí. Si no, tendría que irme nomás con el Holmium o el Thulium de otras marcas como el, el israelita, que viene a ser, ay, se me fue ahorita, hay un israelita, el Quanta de Italia, ¿no? Dornier es alemán, y hay uno que es israelita, se me fue. Bien, entonces, bueno, el láser, ¿no? Por ejemplo, el Solvit puede romper el cálculo, y el cálculo simplemente lo va a hacer temblar ahí, ¿no? Lo hace mover, y no va a haber mayor retropulsión, ¿no? Lo va a triturar, ¿no? Poner el catéter J, este es un meato literal, ya estamos terminando, y este es el cálculo donde disparas los trituras, ¿no? Los catéteres que pones doble J, ¿no? Y después de ahí vienes con tu láser y lo rompes el cálculo. Y si es que los fragmentos se puede dar, puedes jalarlo con tu Dornier, lo puedes jalar y al cálculo, ¿no? Lo atrapas, lo eliminas, pero también hay tratamientos combinados que, bueno, para eso hay que tener dinero, pero se puede hoy en día, mira, porque hay doble hay el arco en C, por ejemplo, en la luz hay el arco en C. Si se compra el láser más el telescopio, se puede hacer ese tratamiento. Esto es lo que están viendo acá, ¿no? O sea, uno cuando quiere trabajar, pero hay que tener técnica más bien, ¿no? O sea, la verdad que ese es más complicado hacer una anestesiología percutánea, ¿no? Pero el material puede haber si solamente faltaría comprar el láser, y el láser es carísimo, ¿no? Pero puedes hacer este procedimiento, o sea, puedes romper cálculos tanto por la vía del flanco, por la zona lumbar, por la nefrotomía percutánea, como también por la parte de la vía de uretra, ¿no? Uretral o con el ureteroscopio, ¿no? Entonces,
se puede tener, pero tienes que estar protegido porque hay bastante radiación en estos procedimientos que se están realizando ya en otro país. Pero todo el material, toda la logística es muy cara, ¿no? No es caro, es bien carito, ¿no? Y puedes hacer tratamientos combinados, ¿no? Porque hay gente que no solamente tiene un cálculo, pues puedes tener 3 cálculos y tal vez que en una operación puedas terminarlo todo, porque el láser, lo bueno, no es como la tesis corpórea, que a veces son sesiones que necesitas varias para romperlo, triturarlo. En esto solamente la pulverización puede ser solamente en una sesión, y de hecho que es en una, ¿no? Con el láser hasta puedes perseguirlo si te escapa el cálculo, ¿no? Y si está muy arriba, puedes incluso ingresar por la nefrectomía percutánea, ¿no? Y triturar, ¿no? Entonces, cualquier tecnología suficientemente avanzada es equivalente a la magia, ¿no? Sir Arthur, gracias. Si hubiera una pregunta, me pueden darla. Si no, hemos finiquitado. Vamos a dejar de compartir. Ya. Bueno, parecía que no hay. Seguro que están pendientes de allá de los juegos florales, ¿no? Me han comentado los alumnos que va a haber mañana. Bueno, suerte con su participación y ya nos estaremos viendo en la próxima clase. Buenas noches, nos vemos.